Yo vivo en Cava, soy porteño, nací en Buenos Aires, y eso para mí siempre es un tema, ya sea cuando uno sale de la ciudad más o menos cerca. Hace 2 semanas estuve en Tilcara y ya era un asunto mayor todavía. Eh, lo que quería compartir es lo siguiente: yo soy artista visual, soy docente, vivo de la docencia de arte, di clase mucho tiempo en colegios y luego di clase en la antigua escuela Prilidiano Pueyrredón y viví todo el proceso de transformación en lo que actualmente es la Universidad Nacional de las Artes. Dicto clases ahí en el Departamento de Artes Visuales. Eh, Desde ese lugar es que uno enuncia cosas, y mientras que escuchaba todas las experiencias anteriores recordé algo que para mí es muy importante también en esta introducción, que sería que los artistas visuales, sobre todo cuando uno dice que hace arte contemporáneo, estamos parados en una especie de filo del abismo, ¿no? Yo creo que las artes visuales, las artes plásticas históricamente y las artes visuales, el arte contemporáneo actualmente, siempre tiene un lugar, desde mi perspectiva, incómodo, porque yo creo que la producción de imágenes, la manera en la que se construye el imaginario social, pero sobre todo el imaginario social dominante, utiliza como herramienta las artes visuales en muchas oportunidades, y utiliza algo peor, que es el sistema de arte, lo que podríamos llamar sistema de arte, o los modos en los que los artistas visuales a veces creemos que podemos vivir de esa manera. Y yo creo que ahí hay que hacer un primer ejercicio, por lo menos de autoconciencia, y decir, bueno, uno se mueve en un territorio justamente que es un territorio bien difícil, donde tiene que de alguna manera prestar atención a los interlocutores y decidir cosas. Pero yo tuve la suerte, o no sé, un privilegio inclusive podría decir, de participar entre 2010 y 2011 de un proyecto de intercambio con artistas de otros países, de Bolivia, de España, de Alemania. Era realmente un proyecto de mucha gente, eh, donde se planteaba una reflexión sobre lo que en ese momento eran los bicentenarios de las independencias de los países aquí en Sudamérica, en torno al 2010. Y los artistas que eran los curadores, que eso para mí fue uno de los motivos por los cuales quise participar, que los curadores fueran artistas, planteaban una cuestión muy interesante que para mí tiene vigencia, que es que durante el periodo de la conquista, el, la llegada de los conquistadores, invasores españoles a América, existió junto en alianza con la Iglesia Católica una verdadera maquinaria de producción de imágenes al servicio de esa empresa. Grabados, pinturas hechas en Europa, traídas hasta aquí en barcos, o pinturas hechas por pintores originarios de aquí, anónimos en su mayoría, que se pusieron al servicio, en su mayoría forzados, a pintar, y construyeron de alguna manera ese imaginario. Algo de eso para mí, algo de ese riesgo corre el arte contemporáneo siempre. Bueno, lo quería decir porque me parece importante. Lo que yo hice hoy fue armar una estructura de mi presentación con 3 visiones, podríamos decir. Desde mi punto de vista, toda práctica artística produce algún tipo de textualidad. Y lo interesante es que esa afirmación que acabo de hacer mantiene unidas ambas partes, es decir, no hay texto sin contexto, mantiene unidas esta idea de producir textualidad en un determinado contexto, pero no define de manera unívoca ambas cosas. ¿Qué es texto para cada artista y qué es contexto para cada artista? Es una pregunta, un enigma y un desafío. Y creo que ahí aparece ya el problema de arte y territorio. ¿Qué es contexto para nosotros? ¿Y qué tipo de textualidad creemos que es la que es más adecuada para compartir con los demás, junto a quienes, para quienes? Entonces, a partir de eso yo, dando clases, inventé un neologismo, que es un término que no es, en esta relación entre palabras e imágenes, existirían algo así como imalabras o pamágenes, que son aquellas ambigüedades
que nosotros intuitivamente, como personas, primero, y luego tal vez como artistas, resuenan en nuestra interioridad en momentos particulares. Tal vez es alguna palabra que escuchamos en una película, que leímos en un libro, que escuchamos en la carnicería, que nos lo dijo mi tía al oído, me la repite por teléfono 3 veces por semana, y esa palabra todavía no tiene ningún correlato visual, no tiene, o sonoro. Cuando hablo visual, disculpe que es la deformación profesional, pero me refiero a los lenguajes sensoriales. Y al revés, tal vez tenemos alguna imagen que nos aparece de manera persistente, inclusive en los sueños, en pesadillas, y que no tiene ningún correlato discursivo, no tiene ninguna narrativa todavía presente. Esa ambigüedad, esa situación flotante entre imágenes y palabras, a mí me interesa mucho, justamente para la labor de emancipación, para la labor de liberación, o lo podemos llamar de muchas maneras. Ahí hay algo de una especie de poesía indefinida que me interesa particularmente. Entonces yo elegí 3 imalabras, que son las que organizan las relaciones que me propuso Sebastián, de vincular mi práctica con la palabra arte, historia y territorio. La primera, si querés, hacemos por favor. La primera imagen es un mosquito, para hablar de arte situado, de que no hay texto sin contexto, y aparece la figura del caminante. La segunda imagen es el historiador ciego, un personaje conflictivo, que nos lleva, yo elegí casi todas, son imágenes vinculadas a la naturaleza, al mundo natural, o mineral, o vegetal, o a visiones un tanto ensoñadas, justamente para salir de la racionalidad y para provocar una mayor escucha y conversación con la naturaleza, con los seres no humanos, podría decir, de muchas maneras lo podríamos nombrar. El historiador ciego para hablar de historia y política, y finalmente las lombrices para hablar del territorio y la posibilidad de un mundo común. Pasemos a la siguiente. Estos son 2 símbolos de 2 trabajos personales y compartidos, que son el archivo caminante y la dársena. El archivo caminante es el nombre que yo le di a mi práctica desde el 2001, es un archivo visual y gráfico en proceso, sigue aumentando, son como 30 o 40 cajas de recortes, fotografías, cosas que recojo por la calle, arranco de las paredes, donaciones de amigos, diarios, revistas, pedazos de cosas. Y es un archivo que de alguna manera dialoga entre arte, historia y territorio. Y la dársena era un espacio autogestionado que con mi compañera Azul Glaciotto, que también es artista y docente, entre 2010 y 2016 tuvimos en el barrio de Almagro. Cuando llegó Macri lo tuvimos que parar porque no podíamos, realmente era autogestionado y no nos dio el cuero para seguir afrontando el alquiler del lugar y etcétera. Bueno, la siguiente, perdón. El mosquito, pasemos a la siguiente. Estos son los dibujos que yo hice, pongamos el siguiente, en 2008, y les leo la visión va acompañada del siguiente texto. El mosquito es una nube. Como todas las nubes, se transforma constantemente. Su forma, su volumen y su tamaño cambian permanentemente, pero es una nube. Avanza y desaparece como una nube. El mosquito es coherente o incoherente. Los mosquitos forman nubes más o menos dispersas. En una habitación puede haber uno o muchos y no nos damos cuenta, hasta que el primero nos ataca. El mosquito se alimenta de sangre. Cuando sentimos la picadura de su aguijón, sabemos que habrá varios, en pocos minutos, que darán vueltas alrededor de nuestro cuerpo. Por la noche, en las ciudades globalizadas, pero también en los barrios marginales, enclavados en ellas como archipiélagos, nos molesta el zumbido de una nube de mosquitos. El mosquito es como un avión, puede volar muy alto y su velocidad solo es superada por cohetes y misiles. Puede moverse en diagonales muy largas, cortando literalmente el espacio. Como un tanque de combustible que explota, el cuerpo de un mosquito deja una mancha de sangre como huella donde lo aplasta un golpe mortal. Pero no toda esa huella es suya. Podríamos encontrar en esa mancha de sangre de muchos otros, cuerpos vulnerables a su insaciabilidad. Perdón. Esto para mí sería la primera cuestión cuando hablamos de arte. Yo creo en la idea de un arte situado,
y qué significa la idea de lo situado para mí. Primero, la posibilidad de que como personas, como artistas, no permanezcamos encerrados. Hablo siempre, disculpen que lo repita, porque la referencia a las artes visuales para mí es importante, porque hay como un paradigma de artista visual. Es un tipo encerrado en su taller, una especie de torre de marfil, que tiene imaginaciones impresionantes y hace su obra. Y después las vende en el mercado de arte, le va bárbaro, es exitoso y vive de eso. Nada de eso me interesó nunca como paradigma de ser artista. Entonces lo primero que aparece es esta sentencia del zapatismo, que es preguntando caminamos, es salir del taller, pisar suelos, en todo caso empieza una primera pregunta, que sería cuáles son los suelos que uno pisa, que dan origen a las imágenes que uno produce. Y aparecería otra pregunta para mí relacionada con Preguntando Caminamos, que es muy interesante, no viene a cuento que haga citas bibliográficas porque es un plomazo, pero la pregunta sería la siguiente: ¿qué acontecimiento histórico creemos que nos ha engendrado? O dicho de otra palabra, hijos de qué acontecimiento histórico creemos que somos. Entre los suelos que pisamos y el acontecimiento histórico del cual somos hijos, se arma ahí algo muy importante para lo que viene después. Lo segundo es esta afirmación que pertenece a casi todos los pueblos originarios del mundo, no solo de aquí, que sería: la tierra no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella. Y para mí eso es arte situado también, ¿no? Y por último, lo que les comentaba, no hay texto sin contexto. Pasemos a la siguiente. Esto yo lo voy a pasar muy rápido porque es una reseña, es el origen del Archivo Caminante, es un viaje que yo hice al norte en el año 2000 con mi compañera, hicimos un viaje de mucho caminar, y pasemos por favor, hicimos algunas pinturas, pasemos por favor, y estas fotos me las tomó ella a mi pedido. Yo le dije: tomame fotos caminando en estas posiciones, en algunos lugares, pasemos a la siguiente, y fue la primera vez que yo tomé autoconciencia de mi condición de caminante, cosa que para mí es muy importante. Y ese mismo año visité por primera vez el Departamento Fotográfico del Archivo General de la Nación en Buenos Aires. Es el lugar donde existe el mayor acervo documental visual de Argentina, estatal, es público, ¿no? El Archivo General de la Nación, se puede visitar, todos podemos ir a visitarlo. Lo que pasa es que en ese momento yo era más joven, no tenía ningún método investigativo, por supuesto, y por otro lado quedé totalmente fascinado por la estructura de investigación de aquel momento, que era analógica, que era ir a ver fichas manuales y leer la descripción de la foto que uno quería encontrar. Me acuerdo particularmente de una que era algo así como cacique con calabaza mágica. Y yo dije: ¿qué es esta foto? ¿No? ¿Qué voy a encontrar acá? Pero bueno, ese disparate empezó a actuar en mí en esta pregunta sobre la relación entre imágenes y palabras. Pasemos a la siguiente. El Archivo Caminante se compone de estas 4 fuentes documentales, para decirlo de alguna manera. Las fotografías históricas que resultan de mis investigaciones en archivos, bibliotecas, hemerotecas, fotografías de mi autoría, producto de mis caminatas en distintos lugares, lo que yo llamo documentación chatarra, que son residuos gráficos, visuales y textuales recolectados en la ciudad o en cualquier parte. Y por último, a partir del 2008, que fue cuando compré mi primera computadora, porque antes no era muy tecnológico y ahora tampoco, lo que llamaría papelera de reciclaje, que son fotografías que yo tomo de la pantalla de la computadora. Con mi cámara de fotos, que es muy simple también, saco generalmente fragmentos y detalles, cosa que me parece muy interesante. Pasemos a la siguiente. Este sería la especie de símbolo del Archivo Caminante, que tiene su origen en ese viaje que les conté. Es una fotografía que le saqué a un burrito comiendo pasto en Tilcara, y siempre lo amo, como hoy se habla mucho del amor al territorio, está en mi corazón ese burrito siempre, porque fue muy inspirador. Sí, y perdón, podemos ver un minutito. Y aparece esa sentencia, que esto fue en 2001, donde todavía no había en las artes visuales no había tanta gente trabajando con archivos, ni con la historia argentina menos, todo lo contrario, no, se negaba bastante. Y aparecía, cuando yo quise mostrar mis trabajos, siempre aparecía el comentario de qué nostálgico era mi trabajo. Entonces, después de muchas discusiones,
inclusive con Ana Longón y con gente así que tuve que decirles, de alguna manera puse esto, lo agregué cuando no me rompan los quinotos, ni nostalgia ni pasado mejor. Bueno, gracias, perdón, Sol. Esta es la portada de un pequeño catálogo que yo hice en la primera muestra que trabajé con material de archivo. Ahora, si querés, pasemos rápido. Yo trabajo manualmente, no trabajo ni en Photoshop ni digitalmente, o sea, es collage y dibujo manual sobre fotografías de archivos oficiales o privados. Este primer trabajo se llamó El Cuchillo, lo mostré en el Teatro San Martín en el 2003, por una invitación que me hicieron, y en el mismo archivo en el año 2000. Y son un montón, eran como 26 cuadros y era como un film, como un negativo de película, de cámara analógica. Las fotos yo las ponía en cuadros unidas de a 6 o 7, pues eran cuadros apaisados, iban desde el descubrimiento del Río de la Plata por Solís hasta Alfonsín. Otro disparate. Bueno, Sol, si querés pasar a la velocidad, después si quieren podemos charlar, pero para no abusar. Pero es este tipo de trabajo, ¿no? También recorto, arranco hojas de libros y de revistas, destruyo todo tipo de material para reutilizarlo. Actualmente, perdón, si ustedes van a Buenos Aires, perdón, Sol, ¿podés verlo para atrás? Una más. Esto está ahora en el CCK, en el ahora Palacio de Libertad, en el CCK. Me invitó una mujer que hizo la muestra, es una muestra colectiva grande, y ella eligió esta obra que es como de 20 años atrás. Bueno, gracias, perdón. Y después aparece la figura del caminante. En el 2002, después de la crisis, yo hice una caminata con ese poncho, que me lo prestó un amigo antropólogo, es un poncho original, mapuche. Hice una caminata por la City, para ver qué energías producía con los demás y qué me pasaba a mí. La mayoría de la gente me trataba como si fuera un gringo. Pensaban que era un gringo, o sea, un extranjero, que me había comprado un poncho y que salía a caminar así. Fue muy particular y muy horrible, por cierto. Bueno, hice toda esta caminata hasta llegar a lo que ahora no está más, que es pasemos a lo siguiente, perdón, al monumento a Colón que estaba atrás de la Casa de Gobierno en ese periodo. Bueno. Y acá aparecen algunas referencias de mi interés por los caminantes, ¿no? Que son, por un lado, los chasquis en el Imperio Inca, y por otro lado, los amautas y los que leían los quipus, ¿no? Los que leían esos objetos textiles donde se guardaba mucha información, y ambos, los tres, los que los leían, los filósofos, los chasquis, caminaban mucho el territorio. La siguiente. Y estos fueron los primeros, lo que podríamos llamar documentos del archivo caminante, son también del 2002, en una muestra que hicimos con unos compañeros y compañeras en IMPA, cuando IMPA recién estaba ocupada por sus trabajadores. Hicimos una muestra ahí. Y yo lo que hice fue, por primera vez, montar mis fotos, esas son fotos que yo tomé en caminatas por la ciudad, sobre unos papeles viejos, o sea, busqué papeles que tuvieran una antigüedad, que se hubieran usados, y armé este tipo de situación, podemos pasar a la siguiente, y los monté en las pizarras de la fábrica. Son toda una serie de materiales producto de las caminatas. Y para mí los documentos del archivo caminante son como documentos, podría decir, por un lado poéticos, en el sentido que no se ajustan realmente a verdades históricas todo el tiempo, y por otro lado tienen un carácter expandido en el sentido que pueden ocupar lugares de arte o por fuera del mundo del arte. Pueden estar en la calle, en un bosque, al lado del mar, en cualquier lado. También en las heladeras, en las casas. Me gusta mucho la manera de montar las memorias y los recuerdos que tenemos en nuestras propias casas, ¿no? Donde uno pone fotos de sus abuelos o fotos del perro, fotos de sus afectos y de sus recuerdos importantes en cualquier lugar. El historiador ciego es este señor. O sea, yo en un momento... Yo no hago performance, pero encarné dos seres que me interesan particularmente, que son el historiador ciego, y les cuento una anécdota personal, o biográfica más que nada. Mi padre y mi abuelo eran historiadores. Mi abuelo, sobre todo, estuvo primero con Irigoyen, después con Perón, fue senador en ambos casos, siendo muy joven con Irigoyen y después con Perón.
y era una persona polémica en su época, lo pueden buscar, pero no importa, no viene a cuento nada más para esto. Mi papá era historiador, pero no digamos, no me sale la palabra, autodidacta, porque justo lo agarró la Libertadora, entonces la familia se disgregó un poco y mi papá, siendo muy joven, se quedó cuidando la casa, y entonces leyó mucho y era realmente una persona muy culta, ya falleció, pero era historiador de esa manera. Con mi abuelo, las pocas cosas que he leído, tengo más simpatía. Con mi papá tenía bastantes problemas, pero no importa. Entonces lo que me pasaba es que este personaje para mí era muy importante, porque el historiador ciego, si querés volvamos al anterior, significa esto. Por un lado es el deseo de caminar juntos. Cuando yo elegí el ciego, lo hago con todo respeto por las personas que tienen, por supuesto, problemas de visión, pero surge de una anécdota personal de haber visto unas esculturas, estando una vez que yo viajé a Alemania, unas esculturas que se hicieron, que eran retratos de esclavos negros, así lo contaba el guía, y eran dos bustos en mármol negro, con los ojos completamente en blanco, era mármol blanco y mármol negro. Y yo cuando vi esos dos rostros, de esa mujer y hombre me impactó tremendamente, pero además inmediatamente me apareció la onda de el guía es un historiador ciego, nos está contando cosas que nunca vio, no sabe nada de lo que está contando. Me generó esa desconfianza. Entonces el historiador ciego tiene por un lado esa faceta, que es un tipo que te cuenta cosas que nunca vio. Y por otro lado tiene como una parte evidente, que es que en la mayoría de las culturas los ciegos tienen algo de oracular. En algunas culturas, no sé si en todas, pero en algunas culturas más ancestrales, el ciego tiene como un carácter oracular. Entonces aparece esa posibilidad. Y escribí esto. Soy el historiador ciego, es mi deseo invitarlos a caminar juntos. La historia es nuestro punto de partida, y acá aparece la relación con la historia. La historia es nuestro punto de partida, nunca de llegada. La historia no es un mero pasado, es la historicidad de nuestras vidas cotidianas. La historia es nuestro poder de soñar y de realizar nuestros sueños hoy, aquí y ahora. El historiador ciego cuenta historias que nunca vio. El historiador ciego cuenta también historias por venir. Con su poder vidente responde preguntas sobre el futuro. Sus respuestas son siempre la expresión de una voz colectiva, la voz de los abuelos de nuestros abuelos, la de nuestros padres, la nuestra, la de los niños y los que están por llegar. La voz del historiador ciego activa los deseos y protege los secretos de la comunidad. Es un intento de que ese personaje, esa encarnadura, active algo de todo esto. Sigamos. Bueno, y después sigamos, una más. Aparecen estas dos imágenes. Bueno, ustedes me paran, ¿eh? Aparecen estas dos imágenes que son para mí también muy importantes, que son el caracol y la corteza, para compartir estas ideas de mi relación con la historia. Cuando yo hice un trabajo con una chica de Los Ángeles, tuve la oportunidad de hacer una muestra en compañía de una fotógrafa y una chica que también trabaja en archivos de la ciudad de Los Ángeles. Como parte de la investigación, viajé y pudimos visitar una biblioteca de la comunidad afroamericana de Los Ángeles, de una de las tantas bibliotecas, donde guardaban todos los documentos muy fuertes, todos documentos fotográficos, pero también gráficos, textuales, de sus luchas contra la violencia institucional, contra el racismo, contra la violencia policial. Y entre todos esos volantes encontré este que les pongo acá, comparto con ustedes acá, que en inglés en castellano sería imaginación, ¿no? Y vemos a 4 personas o 5, suponiendo que el caracol esté vivo, aunque aparentemente no, pero aparecen estas personas yendo hacia algún lugar, ¿no? Como en movimiento, en tránsito hacia algún lugar. Aparece un ave, alguien que para mí es una mujer, el señor que tiene el caracol como si fuera un celular y un integrante de un pueblo originario. Entonces, para mí es una síntesis muy fuerte de cómo pasar de los trabajos de memoria hacia la acción, de la imaginación a la acción, podríamos decir. Y abre una pregunta que para mí, siempre que comparto esta imagen, se las dejo a ustedes para que se la autoformulen, que es si realmente ustedes creen que tienen un caracol o algo semejante que les gusta escuchar cuando quieren pasar de la imaginación a la acción. Puede ser el zapatófono, puede ser... vemos.
Bueno, este es el trabajo que hicimos con esta chica. Pasemos rápido porque si no, es este. Era una instalación con determinados objetos. Para que ustedes entiendan, fue un trabajo de diálogo entre ella y yo en torno a la idea, el desafío. Espera, si querés volvamos un toque antes. Era un desafío de tener una escucha y una conversación con las aguas. Justamente hoy se habló de Punta Querandí. Yo hice cuando ella vino a Argentina, fuimos a visitar a los compañeros de Punta Querandí. Nuestra intención fue hablar con ellos de su trabajo, de su lucha y de qué pasaba con el río ahí. Y ella me llevó al lugar en Los Ángeles donde hay un desalojo de gente porque están entubando ríos debajo de un cruce de autopistas tremendo. Entonces el trabajo gira en torno a ese diálogo entre las aguas y las experiencias nuestras con estas cosas. Pasemos al siguiente. Yo lo que hice por primera vez, la siguiente, fue sumergir fotos en agua. O sea, me pareció importante otra vez sumergir fotos en miel, ¿no? Me gustó la idea de sumergir fotos en agua a ver cuánto duran. En este caso puse a dos amigues, ¿no? Macri y Trump. Ah, mirá, yo creo que era Churchill. Son Trump y Macri. Esta obra es del 2018. Estas son unas postales que hicimos. Las dos de la izquierda son mías. Ese jaguar, por ahí, los que han estado en Punta Querandí, estaba en una de las primeras instalaciones que ellos habían hecho. En el primer galpón habían pintado ese mural. La foto de la derecha es sacada por mi compañera, de la gente de la comunidad, sobre todo chicana y afro, que eran desalojados. Y arriba están las aguas del río, aquí, y la confluencia de que yo les decía debajo de las autopistas. El que camina por las aguas, esto también es una anécdota personal, pero lo digo porque hay mucho amor, lo recorté de la tapa de las enseñanzas de Don Juan. Me gusta mucho ese libro. Bueno, y la segunda imagen es Las Cortezas, que proviene de este señor, que es un historiador francés, y que escribió un libro después de hacer una visita de un día como turista a Auschwitz, al campo de concentración de Auschwitz. Y él escribió un pequeño libro, que si lo pueden buscar, tiene 50 páginas, que tiene fotos que saca él en esa visita y todas sus reflexiones. Y hay una reflexión en particular, a ver, no me acuerdo si está ahí, sí, que él hace, que es la siguiente. A los nazis que volaron el edificio de Auschwitz para borrar las pruebas de su empresa criminal, no se les ocurrió destruir los pisos. Los pisos nos hablan precisamente en la medida que sobreviven, y sobreviven en la medida en que se las considera neutros, insignificantes, sin consecuencias. Por eso merecen nuestra atención. Son en sí mismos como la corteza de la historia. La corteza no es menos verdadera que el tronco. Me atrevo a decir que incluso es a través de la corteza como se expresa el árbol, como se presenta a nosotros. Aparece de aparición y no simplemente de apariencia. La corteza, la superficie de las cosas, también la superficie de las imágenes, está en alguna parte de la conexión entre una apariencia fugitiva y una inscripción sobreviviente. Todo eso para mí es maravilloso, ¿no? Por un lado, pensar nuestros suelos como corteza, ¿no? Y él incluso hace un comentario más, que dice que cuando uno toma conciencia de que el suelo es la corteza, habría que realizar un trabajo parecido al del arqueólogo, y cita a Benjamin, que dice que cuando uno, como arqueólogo, revuelve, desentierra, y en ese trabajo llega a un punto donde aparentemente llegó a otro tiempo, descubre algo que pertenece a otro tiempo. Y Huberman dice, es tan importante ese momento de descubrimiento como todas las capas temporales que tuvimos que atravesar para llegar hasta ahí. Entonces, para mí, como artista visual, pero también por el interés, por el trabajo con la comunidad y con el territorio, me parece realmente impresionante la idea de la corteza, y también esta idea de que el árbol se nos presenta de esa manera, ¿no? Se nos presenta de aparición. Eso para mí también es muy fuerte, la idea de las apariciones, porque es una discusión que para mí está muy ligada a lo que nos pasó a los artistas en el 2001. Es como un legado para mí del 2001, que es la pregunta si las imágenes pueden representar a las víctimas de una crisis de esa magnitud o de algún tipo de crisis. Había personas que decían que sí,
entre mis colegas, y yo entre los que decía que no. ¿Y por qué no? Porque me interesaba más la idea de que las imágenes que podían surgir de estar junto a la fábrica recuperada, junto a los cartoneros, junto a todos los actores de ese momento, los organismos de derechos humanos, esas imágenes para mí eran apariciones, eran presencias junto a otros actores, no eran representaciones. Pero bueno, es un lío en el que todavía estamos metidos. Para mí los hombres de maíz tienen mucho en común con toda la resistencia al neoliberalismo en los 90 y hasta el día de hoy, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Los hombres de maíz, por ahí seguramente muchos los conocen, provienen del relato del origen del mundo de los pueblos mayas, particularmente en lo que hoy es Guatemala. Existe un relato que está pasado a un libro que es el Popol Vuh, existe un texto, y en el Popol Vuh los dioses intentan crear a la humanidad de distintos materiales y fracasan. Crean hombres de madera, fracasan. Crean hombres de barro, fracasan. Y los únicos que sobreviven son los hombres de maíz, que es el quinto intento. Y ellos dicen por qué. Y dicen, los hombres de maíz sobreviven porque son muchos en uno, porque tienen memoria y entonces pueden agradecer a sus ancestros y a los dioses su existencia, y finalmente porque tienen una mirada profunda, tan profunda que los dioses se avivan y le mandan un insecto para nublarles un poco la vista. Mandan un mosquito. ¿Sí? No sé si es un mosquito, un insecto. Un mosquito me hace mucho, cierra demasiado. Bueno, por eso. Y yo hice estos dibujos en ese momento en que yo estuve en Alemania, que fue una experiencia casi un año, el único momento que viví fuera de Argentina. Los hombres de maíz tienen este reloj sin agujas. Bueno, pasemos a la siguiente. Bueno, las evidencias es un trabajo que hice a partir de las experiencias en Patagonia, y es como el primer vínculo hacia tierra, hacia el último capítulo que sería el territorio. Con mi compañera nos gusta mucho ir con carpa al sur, muchos años lo hemos hecho, y en un momento tuve la oportunidad de conocer a gente de las comunidades, ustedes lo conocen, a Mauro Millán, y bueno, a partir del diálogo con él hice este trabajo que está centrado en dos cosas, en lo que serían los monumentos a Roca y al Perito Moreno en Bariloche, por un lado, y a lo que sería como una estética forense, que sería la manera en la que el neoliberalismo usa el lenguaje forense para ocultar en vez de para revelar. Bueno, son collage, yo trabajo mucho collage y dibujo. Esas son fotos, estos que están acá son fotos también que yo tomé con mi cámara caminando por el Bolsón, el Hoyo, por la comarca andina. Son fotos del piso, de las paredes. Estas son cosas que estaban pegadas en las paredes de la universidad en el Bolsón. Eso es cerca de la entrada al Museo de Leleque de Benetton, que es si no lo conocen vayan a verlo porque es una bárbara, tremendo. El relato de ese museo no se puede creer. Es como si no hubiera pasado nada nunca. Bueno, ahí está Bullrich en la pica. ¿Así? Sí, ahí en el anterior. Lo que todos queremos. Está Bullrich en la pica y un avión fumigador junto a la cruz, lamentablemente. Bueno, y por último las lombrices. Las lombrices, la idea sería esto, introducir junto a las lombrices lo que quería aportar respecto del territorio, que es que siempre pensé el territorio en términos de los suelos, en términos de Rodolfo Kusch, en términos también del situacionismo, de una de las vanguardias de arte del siglo XX, que sería una combinación entre la noción de geocultura y de psicogeografía, ¿no? Y también me gusta mucho del situacionismo la idea del desvío, que es una manera de caminar, ¿no? Que es que uno va a un lugar y se obliga a desviarse para no sabe para qué, sin ningún objetivo. Entonces, generalmente, para el archivo caminante, muchos de los mejores documentos aparecen durante el desvío. Y uno puede desviarse al ir y desviarse al volver también. O sea que es muy interesante el desvío del regreso. Medio peligroso, pero bueno.
José Cepaz. Por eso. Sí. Y un amigo de Bolivia escribió una cosa muy linda que es esta idea de los flujos y fuerzas. A ver si lo tenemos ahí. Él dice lo siguiente, es un chico que es filósofo, no sé si filósofo llamarlo, pero pensador y escribe. Y dice lo siguiente, todo territorio es una diferencia, nunca es la totalidad del espacio-tiempo. Si entendemos la totalidad del espacio-tiempo como la totalidad de los flujos y fuerzas, la totalidad cósmica de la que emergen las formas que constituyen nuestra percepción y nuestra imaginación, un territorio sería solo una de estas formas, perceptible, reconocible o imaginable. Un territorio es la definición, determinación o demarcación de un conjunto específico y limitado de flujos y fuerzas. Y eso me parece espectacular porque hoy lo charlaba con un compañero cuando terminamos de escucharlas yo llegué un poco tarde, pero escuché bastante y me parecía impresionante la cercanía que transmitía todo lo que estaban contando, viniendo, como dije al principio, siendo porteño y viviendo en Cava. Me parece que hay un desafío tremendo de crear un tejido de flujos y fuerzas que destruya las distancias físicas, porque si yo me lo tomo en serio, realmente estamos lejos territorialmente. Pero en realidad creo que no. Entonces, me gusta mucho la idea de los flujos y fuerzas. Y creo que es muy interesante cuando uno inicia el trabajo, cuáles son los flujos y fuerzas que reconoce que le interesan para habitarlas, para ponerlas en circulación, para sumarse a ellas. A veces pasan cosas feas, que uno se encuentra con flujos y fuerzas bastante jodidos. En los archivos eso pasa mucho también. Y bueno, y ahí hay que ver qué hacemos. Bueno, podríamos terminar acá, si quieren, porque esto es un trabajo que dice que se llama Los niños de las hojas, que es sobre la sojización, pero puedo pasar directamente a las lombrices. Pasemos a las lombrices. Pasemos todo, pasémoslo de largo. Más. Todo eso es una cosa que hice en 2010, muy cerca del conflicto con la soja. Ahí, listo. Este año, a mitad de año, hice un trabajo con una amiga antropóloga de la provincia de Santa Fe que se llamó Humusidades, que era una muestra, curamos una muestra con 3 colectivos. Pongamos la anterior, perdón, Sol. Esto, en una galería que se llama Pasaje 17, y eran 3 colectivos: barro local, ceramistas y también artistas de Cava, Caudillas del Barro de Victoria, Entre Ríos, y Proyecto Visitantes del Hoyo de Chubut. Y escribimos un texto que es el siguiente, que quería terminar con esto. Somos lombrices de tierra, pero nuestro origen es acuático. Seres alquimistas y múltiples, estimulados por la humedad y resistentes al resecamiento. Respiramos a través de nuestras pieles, nos dejamos afectar. Somos hermafroditas que gozan, apareándose o sin aparearse. Removemos, excavamos y hacemos túneles en la tierra. Les ocultamos y abrimos al aire y a la luz lo que se pretende muerto y enterrado. Descolonizamos sin pausa. Simultáneamente nos nutrimos de los suelos y los fertilizamos con nuestras excreciones. Habitamos la mutua crianza, también la mutua crianza de las artes. Somos hijes de la noche, no queremos encajar. Salimos a explorar bajo las estrellas. Construimos colectivamente un campo constelado de saberes. La siguiente. Disculpen que es un poco extensa. Si la humanidad moderna, esa que separa la naturaleza de cultura, humanes de animales, mentes de cuerpos e inocula terricidios a diestra y siniestra, ya no nos sirve, como vector transformador, nosotros pensamos en humusidades. Las humusidades, emergiendo como grumos en medio de la gran masa de devastaciones y violencias, se entregan a un régimen de compostera como política de mundos. Alertas genocidas y terricidas. No habrá ni olvido ni perdón. Compostamos con paciencia fuerzas de contrapoder y emancipación. Nos regeneramos, no tenemos final, ni principio ni final. Nada ni nadie son descartables. Damos forma a bolas mutantes y entrópicas de materia y espíritu que ruedan locas bajo la luna y el sol hacia un mundo común lleno de justicia espacial, ambiental y social. Terminé. Muy bien.